tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen, una edición acotada porque recién estábamos viendo lo que era el desarrollo de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, una de las comisiones más esperadas, una comisión que se había conformado en los últimos días, que se terminó de conformar hoy cuando, bueno, el inicio estuvo en manos de la diputada Karina Banfi, quien había sido provisoriamente quien había tomado la presidencia, y finalmente cuando se terminaron ahora agotados las cuestiones burocráticas, bueno, pudo hacerse cargo hoy finalmente otra radical, la diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, quien encabezó una reunión que, bueno, arrancó allá por las 12:30 pasadas, terminó recién, una reunión donde se había aclarado que tenía un tiempo determinado que, bueno, hasta las 15 iban a durar. Todo el mundo, como recién la diputada, la presidenta de la comisión celebró, bueno, se acotó bien a los tiempos, hablaron muchos legisladores y, bueno, se dialogó en torno al tema de la movilidad jubilatoria. Bueno, ¿qué temas se trataron durante esta reunión? ¿Cuál fue el cronograma que se estableció? Todo eso lo vamos a hablar durante el transcurso de este programa, pero ahora vamos a presentar a quienes me acompañan, comenzando por Lourdes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, José? Bueno, por supuesto, saludar a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, una comisión que ya se venía esperando que pueda reunirse finalmente con las autoridades correspondientes, también con Gabriela Brouwer de Koning allí presidiéndola. Y por supuesto es muy interesante escuchar y analizar lo que iban proponiendo los legisladores de cada uno de los sectores políticos, desde Romina del Pla hasta Pedro Galimberti, hasta Maximiliano Ferraro, cada uno con sus proyectos y con la importancia también de considerar los números de inflación a la hora de elegir, de debatir y de votar una fórmula jubilatoria que realmente ayude y acompañe, ¿no?, las necesidades que tienen hoy los jubilados, que sabemos que no son solamente de medicamentos o de alimentos, sino que se suma la vivienda, se suma el transporte y por supuesto los gastos del día a día que se encarecen con el aumento en los números de la economía, ¿no? Así es, y bueno, todo giró en torno a lo que va a ser la nueva fórmula jubilatoria. Es el gran tema, y a ver de qué manera puede evitarse que los jubilados sigan perdiendo más ante la inflación. Pero bueno, ahora damos la bienvenida a Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? En un día muy especial, bien, cumpleaños. Exacto, José, Jóvenes, ¿cómo andás? Feliz Muchas gracias. cumple, 30 años. Gonza. Llegué al cumple, pero al club de los 30. Club de los 30, ahí tenemos. Qué Ingresé envidia. nomás, Los 30. Qué envidia, muy Así bien. que bueno, muchísimas gracias. En un día importante, porque fue el primer paso fuerte, por así decirlo, de esta discusión que entendemos se va a dar de aquí en adelante por esta fórmula jubilatoria, para que no pierdan en el haber jubilatorio, justamente en el haber jubilatorio, cada una de las personas que en nuestro país perciben justamente este monto, que no pierdan con la inflación. Recién escuchaba entre los discursos de Maxi Ferraro y también de Pedro Galimberti, uno de ellos recuerdo que hablaba de que la fórmula, sea cual sea, tiene que estar contemplada la actualización inflacionaria, porque si no, justamente con cualquier aumento en el porcentaje de la inflación iban a seguir perdiendo los jubilados. Lo más importante es que se llegue a un acuerdo. Recién en el cierre escuchábamos la posibilidad de lo que decía Tolosa Paz, de esto que tiene que ser una fórmula mixta, en lo que serían los aumentos mensuales, imagino que también con el porcentaje inicial que se va a incrementar de manera fija, y cada 3 meses ir reviendo la situación a ver qué es lo que más conviene para que justamente estos porcentajes valgan la pena. Claro, la búsqueda de una fórmula que conforme a todos, ¿sí? Y paralelamente en el inicio de la reunión, bueno, se planteaba una cuestión que obviamente, ¿qué fue lo que estaba previsto que se realizara? Una reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero bueno, muchos esperaban que fuera un plenario con la otra comisión que va a debatir este tema, justamente, que es la Comisión de Presupuesto, porque bueno,
para adelantar los tiempos, la idea era, bueno, que se pudiera avanzar con las dos comisiones reunidas. De entrada nomás, la primera en anunciarlo fue Karina Banfi, que dijo, bueno, por razones organizativas no estaban presentes los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Después Broder de Koning blanqueó un poco cierta crítica al hecho de que, bueno, no se había, crítica y autocrítica, del hecho de que no se había podido coordinar con José Luis Espert, para que se reunieran las dos partes, pero que de todas maneras no los iban a condicionar en los tiempos, o sea que no se perdía nada con que no estuvieran las dos partes reunidas. Igualmente la oposición, bueno, expresó sus reparos, hubo críticas al hecho de que no hubiera estado presente justamente la gente de Presupuesto y Hacienda, porque ¿qué es lo que se vislumbra en esta situación? Y bueno, algún diputado decía, bueno, cuando estaban en ese inicio, en particular fue el diputado Sergio Palazzo, que se hacía eco de lo que había aparecido en alguna publicación hoy y comentaba el hecho de que, bueno, fuentes cercanas a José Luis Espert habían hecho saber el hecho de que, bueno, ellos estaban alineados, acoplados a lo que vaya a decidir el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene sus tiempos en materia, en este tema tan sensible, entonces la idea sería un poco que como este tema está incluido en la ley de bases, bueno, que avance directamente de la misma manera como va a ir avanzando la ley de bases. Claro, tal cual. Sí, bueno, seguimos también insistiendo en esto de la diversidad de los proyectos, pero cómo es importante que se pueda hacer este empalme, ¿no? Que era lo que tanto hablábamos, donde estaba por ahí el kit de la cuestión a la hora de pensar en un proyecto que sea consistente en el tiempo, teniendo en cuenta los números inflacionarios que tuvieron lugar en el mes de diciembre, que finalmente pueda considerarse enero, y de esa forma, bueno, que la fórmula jubilatoria tenga una mejora y un beneficio realmente, porque si no es muy complejo. Y también entendiendo esto que decía Gonza y que era lo que proponía la diputada Victoria Tolosa Paz, que cada 3 meses se vaya reviendo la situación en base a la baja, que creemos que, según lo que ha dicho también el Gobierno Nacional, poco a poco va a ir bajando los números de inflación, pero que siguen siendo altos para aquellos que cobran jubilaciones muy bajas, ¿no? Y por eso, al hablar de una nueva fórmula jubilatoria, muchos decían y ponían énfasis en tener en cuenta el hecho de que la nueva fórmula jubilatoria atendiera no solamente cuando haya inflación alta, sino cuando no haya inflación, que no sea que se les pone un pie encima a los jubilados, a los saberes jubilatorios, o sea, que sea una fórmula mixta, que contemple cuando hay inflación, cuando hay crecimiento también, pero que no se sigan atrasando más los jubilados. Hay un montón para hablar del tema de esto, de lo que vimos hoy, no solamente en esta comisión, sino en las otras que se reunieron hoy, pero bueno, todo eso lo vamos a ver después de esta breve pausa. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Y seguimos con el resumen en una jornada en la que se van a constituir 5 comisiones. Recordemos, ayer se constituyeron otras 5. En total ya tenemos, si mal no recuerdo, 14 comisiones ya se han conformado de las 46. 46 tenemos comisiones permanentes. Ahora vamos a ir con la Comisión de Economía y Desarrollo Regionales. Hola.